Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hobby Space. Bienvenidos a una nueva reseña de una película de un director que es extremadamente reconocido. De hecho, es uno de esos directores que han marcado nuestra era en el cine, como Steven Spielberg y su nueva entrega de Fabelmans, la ya reconocida película que se acaba de estrenar en Latinoamérica. Esta tiene múltiples nominaciones a los Oscars 2023 y al fin pudimos verla, al fin pudimos ir al cine y verla como debía ser. Y creo que, bueno, la película nos dio la razón de verla de esta manera porque la nueva película de Steven Spielberg es una oda al cine, como, bueno, muchas películas lo han sido últimamente, Babylon también lo es, pero creo que no es una oda al cine, creo que es una oda al amor al cine, es una oda a la pasión por el cine, más que al cine mismo. Obviamente el cine es lo que provoca estas sensaciones, pero creo que acá, digamos que lo que hace Steven Spielberg es hablar un poco sobre esa sensación de, no obsesión, pero sí, como dije antes, pasión y vocación por el cine. Es lo que te hace sentir y es al final no se trata tanto de la forma de hacer cine, sino se trata de la forma en que el cine te convierte. Entonces, ¿qué hace Steven Spielberg en este caso? Bueno, cuenta la historia de Sam Fableman, de la familia obviamente Fableman, que es un poco el retrato de sí mismo en su juventud, pero con ciertas, digamos que, dramatizaciones para hacerlo una fábula, como obviamente dice el nombre de esta familia ficcional. Steven Spielberg, y esto voy a ir un poco en una tangente, me ha sorprendido porque si bien yo crecí con las películas de Spielberg y todos lo hemos hecho, creo que fue en estos últimos tiempos donde ya me ha tocado hacer más reseñas de análisis de cine, he podido escribir en diferentes lugares acerca de cine y cuando ya tengo que empezar a observar con otro ojo, me he dado cuenta de lo impresionante que es su trabajo, porque al principio uno sabe que las películas son un clásico, pero cuando después uno ve un estreno que no tiene ese digamos que paradigma o ese estigma de ser un clásico como Jurassic Park o Shark o todas estas películas clásicas o AI que hace Steven Spielberg, cuando uno ve en estreno como The Fabelmans o como West Side Story, uno se da cuenta que en realidad este hombre por algo es quien es. Y The Fabelmans me gustó muchísimo, me gustó incluso más que West Side Story, que fue mi película favorita del 2020-2021, si no me equivoco. Ahí, bueno, por todo el tema pandemia, uno tiene esa confusión. Pero sí puedo decir que The Fabelmans no es mi película favorita del 2022, porque hay una que me gusta más, que es Everything Everywhere All at Once, y lo he dicho en todas partes. Sí pegan el palo como la número 2 o por lo menos número 3 porque The Fabelmans es un relato que personalmente, y esto en la parte subjetiva, me llegó a mi núcleo y me emocionó, no necesariamente que me haya emocionado en el cine, pero sí la película despierta en mí lo que el cine despierta en Sam, que es divertido porque al final es el mismo proceso, el cine que me está mostrando la película, una historia sobre un chico al que el cine le despierta como la vocación, por así decirlo. Entonces, creo que la película hace un muy buen trabajo en transmitir eso y la película de por sí ya es un relato maravilloso. Y creo que es súper extraño porque Steven Spielberg, y por esto que he dicho, que me he dado cuenta últimamente, Steven Spielberg inyecta cierta cuota de magia en sus películas y eso uno no lo ve mucho hoy en día. Desde que partió esta tendencia de Nolan, que obviamente marcó peliculazas y a mí me encantan, creo que ese tipo de magia con cierta inocencia, con cierto espectáculo no tan brusco y gris, sino que más colorido, no se da tanto, pero Steven Spielberg igual lo mantiene y The Fabelmans también tiene eso, también tiene mucho de un relato que es colorido. Y bueno, esta película tiene muchas grandes cosas, muchas virtudes que hay que destacar. Lo primero es que me gustaría partir de lo más específico, hablemos un poco de los personajes que hay acá. Esta historia se concentra en una familia. No voy a hablar de spoilers porque creo que como la gente está recién estrenada la película, la gente se va a dar el tiempo para ver esta película, dado que está nominada a, como dije, varios Óscares. Entonces, vamos a hablar simplemente de las sensaciones que deja la película y de alguna estructura que tiene, pero sin tocar la trama de por sí. Lo que sí esta historia sigue a la familia de Fabelmans y cómo esta va evolucionando por los acontecimientos que la vida los deparan. Ahora, el centro es Sam y el centro también de Sam es el conocimiento del cine y la película comienza con
con esto. Y después hace todo el hilo conductual con las sensaciones que tiene el cine sobre Sam. Y me gusta mucho las dinámicas que se crean. Los personajes de la familia de repente sí se pueden sentir no caricaturescos, pero sí demasiado llevados a una sola faceta de su personalidad, como la mamá, como el papá, que son personalidades bien marcadas en solamente una cosa, y que pocas veces se pueden dar matices, pero que sí, por lo menos, cómo Sam pimponea con estas personas en términos de relación, eso es muy bueno. Y también es como cómo lo ve tanto con sus ojos como con la cámara. Eso, lo que hace la película es muy bueno, el poder mostrarnos todo lo que se graba, poder mostrarnos el proceso que lleva, el amor que tiene Sam por las películas. Y ahora hablando un poquito más de Sam de por sí, me encantó el personaje. Obviamente está escrito como un protagonista, es completo, tiene sus sombras, tiene sus virtudes, pero sí también me gustó la interpretación de Gabriel Lavelle o Level, es muy muy buena. De hecho me llamó muchísimo la atención porque nunca estuvo en la conversación de los Oscars, nunca estuvo en la conversación de mejor actor, pero sí creo que se destaca muchísimo, tiene muchísimo carisma en la pantalla, así como también tiene muchísimo buen ritmo en diferentes tipos de situaciones, o sea, comparte muchas escenas con Paul Dano, comparte muchas escenas con Michelle Williams, que son dos actorazos que obviamente son maestros de su profesión. Y Gabriel Lavelle lo hace muy muy bien y creo que sostiene muy bien la película. Incluso pensando que se sabe que uno está retratando la vida del director. Entonces uno entiende que igual Steven Spielberg probablemente está dando notas, probablemente está dando ideas de cómo funciona el personaje, pero sí encuentro que hay una parte que es del actor mismo que le da una mucha mejor tridimensionalidad al personaje. Me gustó bastante también eso. Y antes de. Bueno, el resto de las actuaciones también son muy buenas, pero siento que no podría destacarlas tanto como me gustó Gabriel Lavelle, porque la otra nominada es Michelle Williams, y sé que hay un nominado más, después me voy a referir a eso, pero Michelle Williams tuve la extraña sensación de que no me gustó tanto su actuación, puede ser por el tipo de personaje que era, pero no sentí que fuese una actuación sentí que era una actuación, pero mejor dicho, que se pasó un poco de el balance que uno está buscando en un personaje y tal vez ya era demasiada actuación. No sé si se entiende, probablemente cuando vean la película me van a entender, pero sentí que tal vez lo de Michelle Williams era demasiada actuación en una película donde el resto de los personajes no eran así. Entonces eso podría quitar, para mí mejor dicho, quitó un poco del personaje de la madre de Sam. El resto, bueno, el resto lo hacen muy muy bien. Paul Dano, la familia Feldman en general, incluso Seth Rogen, creo que tiene sus buenos momentos, tiene sus buenas escenas donde da con esta idea de un tío que en verdad no es tío, pero que tiene algo más. Y en cuanto al flujo de la historia, porque me quiero referir a Joy Hirsch. Entonces, para referirme a Joy Hirsch, tengo que hablar del flujo de la historia. El flujo de la historia también es muy, muy interesante y es muy, muy bueno porque es una historia que no para, exceptuando los momentos donde la cámara para, donde el amor por el cine para. ¿Por qué? Porque Sam obviamente se está encontrando con que el amor al cine también tiene sus contras y no hay nadie que le refleje mejor eso que el personaje de George Hitch, que es su tío abuelo, por lo que entiendo. Que esa escena, porque yo sabía que él estaba nominado a mejor actor de reparto, esa escena es increíble. Incluso, o sea, y también puedo decir que no es mi escena favorita, pero esa escena es increíble y entiendo también por qué la academia dijo. Wow, onda, el trabajo que hizo George Kurtz, que es prácticamente un monólogo que rebota un poco en Gabriel Lavelle, pero en realidad es un monólogo, es increíble. Y entra en escena y sale de escena siempre con el foco en él y termina siendo un súper buen actor de reparto en ese sentido, aunque tal vez en términos de proporción es extraño que haya sido nominado pensando que fueron probablemente 10 minutos contra todo lo que hace, por ejemplo, Paul Dano en la película, que también lo hace muy bien, tal vez, pero no brilla tanto, pero lo hace también muy bien. Bueno, pero como dije, la película tiene esta escena con Joy Hirsch, no necesariamente en el clímax, sino que lo tiene bien anticipadamente, terminando probablemente el primer acto, pero pues sigue con diferentes ideas, con diferentes situaciones, con Sam, con diferentes situaciones, con la familia, con cambios de casa, digamos que el desarrollo igual se va moviendo rápido, entonces uno nunca se siente estancado hasta que
la cámara se guarda, y cuando la cámara se guarda uno empieza a sentirse estancado, pero creo que ahí hay un proceso que es a propósito. ¿Por qué? Porque cuando la cámara se vuelve a tomar, ¡fu! Al tiro el ritmo de la película se repone, entonces empieza a andar más rápido, empieza a tener un poquito más de entretención, y ahí se nota harto. Entonces hay un balance, que esto viene ya de Steven Spielberg, en la historia, que es muy preciso, esa es la palabra, es muy preciso, y creo que eso puede hacer que las 2 horas, yo pensé que la película duraba 2 horas, al parecer entiendo que dura más, pero eso hace que la película también con sus 2 horas y tanto se sienta como una gran pura historia. Entonces hay mucho mérito en su personaje, hay mucho mérito en el flujo de la historia, hay mucho mérito en poder mantener ese balance de parte de Steven Spielberg. La película también, obviamente, en la parte técnica sigue siendo de la mayor calidad posible en el cine. Obviamente, Steven Spielberg no va a dejar eso de lado. A mí me encantó una escena al principio, y esto desde el punto de vista técnico, de cómo está grabada la escena donde Sam está tratando de replicar una escena que vio en el cine. Y también cómo se hace el contraste entre la escena de una película que existe contra lo que está tratando de hacer Steven Spielberg en este comienzo de película. Y ahí es cuando también yo digo que la parte técnica aporta muchísimo a la magia, digamos que, no a la calidad, a la calidez del relato. Y la parte técnica que da color, que le da diferentes tonalidades a la película, aporta muchísimo en esa sensación que ayuda a producir en la audiencia. Entonces, bueno, y también está al lado de cómo te afecta esta película siendo alguien que le gusta mucho el cine. O sea, el poder sentirse identificado con los sentimientos de no solamente los protagonistas, sino que de todo el mundo dentro de la película, es increíble. Obviamente no todos van a sentirse de esta manera, algunos podría pasarle por encima de la cabeza nomás los mensajes que tiene esta película o las sensaciones que está tratando de transmitir, pero si es que uno los capta, como creo que fue mi caso, va a tener un espléndido momento en el cine. Y también por eso, entonces uno hace la introspección de qué entretenido poder ver a alguien amando al cine mientras tú amas al cine en el cine. Entonces, el ver esta película en una buena sala, me tocó igual con harta gente, entonces pudo ser una experiencia buena. Estuvo muy entretenido y creo que fue una grata, grata experiencia. Con esto lo voy a dejar hasta acá nomás por mientras la reseña. Sí, voy a decir que esta es una súper buena nota para The Fabelmans. Yo le puse 4.8 de 5 estrellas. Creo que a lo más, tal vez, como dije, lo de Michelle Williams tal vez se fue un poquito por sobre lo que estaba esperando, desbalanceando esta idea que estaba generando Steven Spielberg. Y por último quiero hablar bien rápido de la última escena, porque fue bien divertida. La escena tiene, digamos que una instrucción. Entonces, si alguien se da cuenta de lo que hace la última parte de dirección de la película en su última escena, es bien entretenido. Entonces, creo que ahí, no sé, eso tal vez pudo haber sido por mi amor al cine, por saber un poco sobre la parte técnica, que disfruté muchísimo la última escena de esta película, como que hizo que me fuese con una sonrisa de la sala. Entonces, eso, bueno, hay que darle todos los méritos posibles por haber hecho eso a Steven Spielberg. Así que eso, recuerden que si quieren estar al día con todo acerca de los últimos estrenos, con todo acerca de los Oscars, vamos a estar haciendo contenido aquí en nuestro canal de YouTube, en Spotify, así como también en nuestro Instagram, en @hobby.space. Ahí pueden encontrar todo desde reseñas de series como The Last of Us hasta mi opinión acerca de, bueno, quién creo que va a ganar en las categorías de los Oscars 2023, que son ahora el 12 de marzo. Así que no olviden seguirnos, no olviden compartir, no olviden comentar para saber qué les pareció la película en este video. Y bueno, con esto me despediré, así que mi nombre es Agustín. Muchas gracias por acompañarnos.